Ya llegó la Navidad que nos hace soñar con un mundo mejor, con un mundo de amor. Radio Costa Rica les desea una feliz Navidad. Ya es Navidad. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes, amigos de Radio Costa Rica. Muchas gracias por unirse nuevamente a este programa que con mucho cariño preparamos los integrantes de Casa de Bendición, el programa Hablando con Dios. La Casa de Bendición es un ministerio donde estamos aprendiendo de la palabra de Dios, estamos trabajando, haciendo charlas, leyendo, compartiendo con los demás todo lo que vamos aprendiendo sobre el compartir y el tener una vivencia cercana con nuestro Señor. Es aprender a vivir en comunión, en esa intimidad con nuestro Señor que va transformando nuestras vidas, aunque sea lenta y pues despacito, ¿verdad? Lentamente. Nosotros queremos transmitirles a ustedes a través de este programa esto que estamos nosotros aprendiendo por medio de estas charlas y se los agradecemos mucho que se conecten semana a semana con nosotros. Es un camino difícil, pero es un camino gratificante, lleno de retos y de dificultades, pero cuando se compara con la desolación, la tristeza, la soledad que se vive alejados de Dios, no hay comparación y siempre vamos a querer estar haciendo ese esfuerzo por dominar nuestra carne. Hay reuniones en Casa de Bendición donde ustedes pueden asistir, pueden llegar presencialmente o virtualmente. Los martes a las 9 de la mañana hay reuniones, a los sábados a las 3 de la tarde y también los miércoles a las 3:30. Las reuniones por Zoom son todos los días por medio de un enlace que ustedes pueden solicitar y a las 7:30 de la noche es que nos reunimos. También tenemos chats donde estamos comunicándonos, por ejemplo, para hacer peticiones de intercesión y hemos visto grandes y hermosos milagros por parte de Dios. Pueden utilizar también este espacio que Radio Costa Rica nos facilita para anunciar sus empresas, productos, servicios y pueden también comunicarse para pedir estos enlaces o hacer sus consultas o pedir consultoría, consejería al número 2253-1317 y al 8318-7361. Agradecemos a Radio Costa Rica por este espacio que nos brinda tan amablemente y queremos pues insistir, ¿verdad?, en que lo que queremos es dar a conocer la palabra de Dios a través de este espacio. Pedimos una gran bendición para Radio Costa Rica, que Dios proteja también a nuestra tierra por tener tantas personas y tantos medios por medio de los cuales podemos evangelizar y tantas personas orando por nuestra tierra. Le rogamos a Dios que cubra nuestro país. También le pido al Espíritu Santo que quite toda distracción, que nos ayude a estar presentes en esta charlita, que me use a mí, que yo sea instrumento para que pueda llevarles a ustedes una palabra de aliento, una palabra de cercanía con Dios y ojalá poder ayudarles a encaminarse, igual que yo, ¿verdad? Amén. Les voy a hablar de lo que sería la idolatría moderna, que siempre hemos tenido idolatría.
y siempre hemos creído que es hacer ciertos rituales o ciertas cosas que van contra Dios, pero en realidad no necesariamente se trata de eso y de eso es de lo que les quiero hablar. Me voy a basar en la lectura de Primera de Corintios 10, del 19 al 22. ¿Qué digo pues? ¿Qué ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que significa a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos los celos del Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Palabra de Dios. Aquí nos está diciendo claramente que si nosotros tenemos otros ídolos, nos alejamos de Dios. La palabra idolatría evidentemente se refiere a algo negativo y se dirige a cristianos, no a paganos. Por lo tanto, al decir ídolo, se inicia con el mismo punto de partida y en un mismo criterio frente a lo divino. Lógicamente, un pagano no aceptaría que lo suyo es un ídolo, sino un Dios, algo sagrado. De hecho, los escritos bíblicos, y en nuestro caso, las cartas de Pablo, se dirigen a quienes tienen el mismo punto de partida. ¿Qué es la idolatría? La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo, el satanismo, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero, de miles de cosas donde pongamos nuestro corazón. Esto lo podemos leer en Mateo 6:24, que dice, no podéis servir a Dios y al dinero, dijo Jesús. Ciertamente Jesús no se le limitó a predicar al Dios verdadero, sino que como complemento combatió y desenmascaró toda imagen falsa de Dios. Su conocimiento y su amor al Padre eran tan perfectos que no podía permanecer impasible ante las caricaturas que se hacían de él. Además, una de las formas de dar a conocer a Dios es también a través del contraste con las falsas divinidades. Conocer a Dios y reconocer los falsos rostros de Dios son como las dos caras de la misma moneda. Si entre Jesús y los fariseos se hubiese organizado un panel de discusión ideológico sobre Dios, quizás no se hubieran encontrado diferencias básicas entre ellos. La oposición entre Jesús y los representantes de la religión oficial de entonces no se dio en el plano doctrinal. En la teoría estaban bastante de acuerdo. Los adversarios de Jesús, como son los escribas, fariseos, saduceos, nunca se habían imaginado que Dios no fuera bueno, que no fuera misericordioso, que no fuera libre, pero sí se abandona la teoría sobre Dios y se pasa a concretar el comportamiento de Dios hacia los hombres, entonces la oposición entre Jesús y los fariseos es evidente. En el combate de Jesús se trata de Dios, no de una teoría sobre Dios, cómo se vive a Dios y no cómo se habla sobre Dios. Por ello, la base para interpretar a Jesús es ante todo su acción. Jesús nunca dio una definición de Dios, sino que su vida toda es la manifestación plena del rostro de Dios. Esto lo podemos leer en la palabra, en Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. La palabra nos dice que viendo a Jesús se ve a Dios. El debate entre Jesús y sus opositores
recae sobre la forma como actúa Dios en los asuntos humanos. Es en los problemas concretos de la vida en los que se da oposición entre Jesús y los fariseos. Para Jesús, la evidencia de Dios era diametralmente opuesta a la de ellos. Su corazón lleno de Dios no podía aceptar la predicación de tantos pordioseros y enfermos como pululaban por Judea, fueran consecuencia de un castigo divino, como lo decían los fariseos y la ley mosaica. Él sentía dentro el amor de Dios hacia ellos y por eso se vuelca sobre los pobres, conversa cariñosamente con ellos, los toca, los cura y aún comparte su comida. Vamos a ver que todas las diversas formas de idolatría moderna tienen una cosa en su núcleo: el yo. Es lo que está en el centro. La mayoría de la gente ya no se arrodilla ante ídolos e imágenes. En vez de eso, adoramos ante el altar del Dios del yo. Esta marca de idolatría moderna toma diferentes formas y es lo que vamos a ver. Son varios detalles. En primer lugar, adoramos en el altar del materialismo, que alimenta nuestra necesidad de aumentar nuestro ego a través de la adquisición de más cosas. Nuestros hogares están llenos de toda clase de bienes. Construimos casas más grandes, con más armarios, con más espacio de almacenamiento para guardar todo lo que compramos. Muchas de las cosas incluso que no hemos ni pagado. La mayoría de nuestras cosas tienen obsolescencia programada, o sea, se acaban. Y pronto tenemos que volver a comprar algo moderno. Un ejemplo de esto son los celulares. Mucha gente cambia de celular apenas sale el nuevo. Y eso es una forma de idolatría. Y al final no alcanza ni el espacio para guardar todo lo que se tiene. Entonces, estar en esto, de estar comprando, de estar guardando, de estar aparentando, también eso es una idolatría. Este deseo insaciable por más, mejor y nuevo, no es nada más que codicia. Esto vamos a leerlo en Éxodo 20:17. No codiciéis la casa de tu prójimo, no codiciéis su esposa ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Dios sabe que nunca seremos felices satisfaciendo nuestros deseos materialistas. El materialismo es una trampa de Satanás para mantener nuestro enfoque en nosotros mismos y no en Dios. El segundo punto es que adoramos ante el altar de nuestro propio orgullo y ego. Esto a menudo toma la forma de una obsesión por las profesiones y los empleos. Millones de hombres y mujeres, y cada vez, eh, ¿verdad? Más personas, pasan 60, 80 horas trabajando por semana, incluso los fines de semana y durante las vacaciones. Nuestras computadoras zumban y nuestras mentes giran alrededor de ideas de cómo hacer que nuestras empresas sean más exitosas, cómo conseguir un ascenso, cómo lograr un aumento de salario, cómo cerrar el próximo trato. Mientras tanto, los hijos se mueren de hambre por atención y amor. Pueden tener muchas cosas físicas y materiales, pero no tienen la presencia de sus padres o su cariño. Nos engañamos pensando que estamos haciendo por ellos es darles una vida mejor, pero la verdad es que estamos haciéndolo para nosotros mismos, para aumentar nuestra autoestima, al aparecer más exitosos a los ojos del mundo. Esto es una verdadera locura y una idolatría. Todos nuestros trabajos y logros no serán de ninguna utilidad para nosotros después de morir, ni la admiración del mundo, porque estas cosas no tienen ningún valor eterno. Como dijo el rey Salomón en Eclesiastés 2 del 21 al 23, pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Y también esto es absurdo y un mal enorme, pues, ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su mente. También esto es absurdo.
En tercer lugar, idolatramos la humanidad y por extensión a nosotros mismos, a través del naturalismo y el poder de la ciencia. Esto nos da la ilusión de que somos los señores de nuestro mundo y aumenta nuestra autoestima a proporciones divinas. Rechazamos la palabra de Dios y su descripción de cómo Él creó los cielos y la tierra y aceptamos la tontería de la evolución y el naturalismo. Abrazamos todo lo que tenga que ver con ambientalismo y nos engañamos pensando que podemos preservar la tierra indefinidamente cuando Dios ha declarado que la tierra tiene una vida útil limitada y durará solo hasta el fin de los tiempos. En ese momento, Él destruirá lo que se ha hecho y creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso, dice la palabra. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada, ya que todo será destruido de esta manera. ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas, pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en la que habita la justicia. Esto está en 2 de Pedro 3, 10 al 13. Este pasaje nos dice claramente que nuestro enfoque no debe estar en adorar el ambiente, sino en vivir vidas santas mientras esperamos ansiosamente el regreso de nuestro Señor. Solo Él merece ser adorado. Esto no quiere decir que no seamos cuidadosos, que no tengamos la precaución de no hacer cosas que dañen la tierra. Sin embargo, no quiere decir que vivamos solo para eso y que nos vayamos a los extremos creyendo que no va a pasar nada si nosotros movemos un dedo para cuidarlo. Que sí tenemos que hacerlo, pero no creyendo que nos vamos a felicitar nosotros por el logro. Finalmente, y tal vez lo más destructivo, adoramos en el altar del autoagrandamiento o a la realización de uno mismo, excluyendo a todos los demás, incluidas sus necesidades y deseos. Esto se manifiesta en la autoindulgencia, o sea, en la ser permisivos con nosotros mismos a través de alimentos, drogas y alcohol. Los países ricos tienen acceso ilimitado a alcohol, a drogas, que pueden ser hasta por prescripción médica de un alto nivel, incluso hasta en los niños. Y por supuesto, exceso de comidas, que nosotros estamos cayendo también en eso, comer más de la cuenta. Esto conduce a obesidad, a diabetes y a otros problemas. El autocontrol que tan desesperadamente necesitamos es despreciado en este deseo insaciable de comer, beber y medicarnos. Nos resistimos a cualquier esfuerzo para frenar el apetito y estamos decididos a ser el Dios de nuestras vidas. Esta mentalidad tiene su origen en el jardín del Edén, donde Satanás tentó a Eva para comer del árbol, con la palabra seréis como dioses, que está en Génesis 3:5. Desde entonces, esto ha sido el deseo del hombre, de ser Dios. Esta adoración del yo es la base de toda idolatría moderna. La escritura es tajante en el juicio conclusivo sobre la idolatría, tanto en sí misma como en aquel que la lleva a cabo. No solo en el Antiguo Testamento, donde las sentencias no dejan en absoluto lugar a dudas, como lo leemos en Sabiduría 14:27, que dice, el culto a los ídolos que no son nada es principio, causa y fin de todos los males, sino que también lo podemos leer en el Nuevo Testamento, donde se declara que no hay lugar a dudas para los idólatras. Esto lo vemos en 1 Corintios 6, del 9 al 10. No sigan engañándose, ni inmorales ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni calumniadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Quiero darles un ejemplo de idolatría moderna que llaman en las redes sociales manifestar. Cuando he entrado a ver videos de prédicas o escuchar música cristiana, he visto que aparece
una ventana de esas que se abren sin que uno las abra, ¿verdad? Es como un anuncio que habla sobre manifestar. No le di importancia, pero una compañera de trabajo me dijo en una conversación que hay que manifestar para lograr lo que uno quiere. Entendí entonces que era una nueva forma de idolatría y busqué, ¿verdad?, qué quería decir. Me encontré que hay entrenadores o capacitadores de cuerpo y mente que indican que manifestar no se trata de deseos, sino de permitir que nos enfoquemos en algo más detallado sobre el resultado que queremos lograr. Dicen que Dios ni el universo van a permitir que otras personas sean manipuladas para que nuestro deseo se haga realidad. O sea, están como manipulándonos para decir que esto no es malo, que es una práctica espiritual o una cosa así. La energía va a fluir por donde hay enfoque. Dicen que hay diferentes realidades para la energía y que hay que tomar decisiones con intención para llegar a la meta. Entiendo que se habla diciendo lo que se quiere obtener, que se manifieste es decirlo. O sea, yo manifesté, yo quiero un trabajo con un salario muy alto, ya me manifesté. Yo voy a obtener, entonces ya me manifesté y lo voy a obtener, el universo me lo va a dar. Debemos recordar que nosotros podemos orar en lugar de hacer esto, que no tiene nada que ver con prácticas espirituales. Esto es una idolatría a mis deseos. En cambio, orar sí está eh, en la Biblia, o sea, en la palabra. Y nosotros podemos hacer cosas hasta mayores que las que hizo Jesús aquí en la tierra, porque eso lo dice la palabra, siempre y cuando Él sea el centro de nuestra vida. Porque estamos pidiendo en el nombre de Jesús, no lo estamos pidiendo por nosotros, por lo que yo quiero, porque yo me lo merezco, no. Si nosotros oramos y pedimos en el nombre de Jesús, podemos hacer que la voluntad de Dios, o sea, podemos entender nosotros la voluntad de Dios y probablemente nuestro deseo se cumpla porque está acorde a esa voluntad de Dios. Esto lo vamos a ver en Juan 14, 12, 14. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguien pidiera en mi nombre, yo lo haré. El único que tiene poder es nuestro Señor. Nosotros no podemos creer que nosotros podemos mover el universo a nuestro favor con solo hablar, como si fuéramos los dueños del universo. Recordemos que el diablo tiene poder y para alejarnos de hacer oración, de leer la palabra y de alejarnos de Dios, va a hacer que algunas de estas ideas que nosotros pronunciemos y manifestemos se realicen para que así nosotros empecemos a creer que esto es cierto. Y una vez que caigamos en su trampa, nuestro espíritu perecerá sin remedio porque idolatramos. Idolatramos nuestros deseos. En Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Vean que dice que sí podemos pedir, que sí podemos decir, pero se lo tenemos que presentar a Dios en oración y con acción de gracias. Si queremos paz, si tenemos alguna petición, aquí claramente nos dice que hagamos oración y creamos que Dios nos escucha y nos trae paz. Nada en este mundo, ni la meditación, ni el yoga, ni los cuencos tibetanos nos darán paz y tranquilidad. Solo tener una relación íntima con Dios, saber que podemos hablar con Él en oración y que Él nos escucha, traerá paz y protección a nuestra vida. Esta idolatría de uno mismo tiene en su centro los tres deseos encontrados en Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que si queremos escapar de la idolatría moderna, tenemos que admitir que es desenfrenada y rechazada en todas sus formas. No es de Dios, sino de Satanás. La mentira de que el amor de uno mismo trae satisfacción es el mismo que Satanás ha estado diciendo desde que le mintió a Adán y a Eva por primera vez. Tristemente seguimos cayendo en esta trampa.
incluso aún más triste, porque muchas iglesias lo propagan predicando el evangelio de la salud, de la riqueza y de la prosperidad, basado en el ídolo de la autoestima. Sin embargo, nunca encontraremos la felicidad centrados en nosotros mismos. Nuestros corazones y mentes deben estar centrados en Dios y en los demás. ¿Por qué? Es por esta razón, cuando se le preguntó cuál es el mayor mandamiento, Jesús respondió lo que está escrito en Mateo 22:37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Cuando amamos al Señor y a los demás con todo lo que está en nosotros, no habrá cabida en nuestros corazones para la idolatría. Les quiero dar otro ejemplo del que está lleno las redes sociales. Los videos sobre salud y reducción del estrés que parecen ser cosas buenas y que Dios quiere para sus hijos, pero que el medio para conseguirlo es incorrecto, porque atrás está la idolatría. No cabe duda de que ciertas vías como el autocuidado físico, el vegetarianismo, el naturalismo, son de gran ayuda en la recuperación y mantenimiento de la salud. Pero aquí no radica el problema, sino en todos los sistemas místicos y energéticos que van de la mano con muchas tendencias de la nueva era, que atesoran, incorporan y mezclan toda clase de conocimientos. Entre estos se encuentra el yoga, el reiki, el feng shui, la astrología, la numerología, el control mental, entre otros. Voy a leerles Isaías 5:20. Hay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Palabra de Dios. Vean qué cuidado hay que tener, porque estas cosas parecen buenas, pero no lo son. Tengan cuidado. Si estamos tratando de mejorar, siempre hagamos todo buscando la presencia de Dios, orando y siendo muy celosos de que no nos confunda. La nueva era afirma buscar la evolución del ser humano y ascenderlo a niveles superiores de luz, de conciencia, de evolución y de espiritualidad. Muchos afirman buscar, despertar y desarrollar su ser crístico para tal efecto. Esto suena fascinante, pero es un engaño y una ofensa a Dios. Cuidado con practicar yoga y meditación haciendo las prácticas de búsqueda de luz, de paz, porque es muy fácil confundirse. Cuando uno necesita prácticas espirituales, no debe ingresar en esas creencias, que por cierto hasta las personas terminan teniendo en sus casas budas, imágenes, para hacer bien sus meditaciones. Doble idolatría, porque de que idolatran una cosa que no es Dios, idolatran una imagen que no hace nada. Eso sí es una cosa ahí de plástico o de lo que sea que compren. Y la palabra nos dice en Mateo 6:6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La idolatría de la que hablamos muy comúnmente se refiere a adorar imágenes o estatuas. Eso es lo que la mayoría creemos y lo que a veces se critica mucho. Esto era algo muy común entre paganos, que hacían estatuas de sus dioses y las ponían en sus templos. Los corintios vivían en un mundo muy religioso, que fue la primera lectura que les hice, era la primera de Corintios. Y por eso Pablo les habló de la idolatría. Corinto era una ciudad de mucho movimiento por el puerto y la conexión para los navegantes, que brindaban entre el oriente y el occidente, ¿verdad? O sea, los navegantes brindaban conexión entre oriente y occidente en el Mediterráneo. Se adoraba a muchos dioses diferentes y la lealtad a un solo dios era algo desconocido. Se solía adorar a cuantos dioses se pudiera para que alguno diera su favor. Y en Hechos 17, 22, 23 nos lo ilustran. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio.
palabra de Dios. Todo esto parece adaptarse muy bien a lo enseñado. Por ejemplo, por el libro de sabiduría, que dedica varias páginas memorables a la descripción de la idolatría. Aquí vamos a ver lo de las imágenes. Sabiduría 14, del 15 al 16. Leemos. Un padre desconsolado por un luto prematuro hace una imagen de su hijo difunto y al que antes era un hombre muerto, ahora lo venera como un dios e instituye misterios e iniciaciones para sus subordinados. Más tarde, con el tiempo, esta impía costumbre se arraiga y se observa como ley. Y vamos a continuar aquí mismo en Sabiduría 14, pero vamos a pasar a los versículos 19 y 20. Queriendo tal vez halagar al potentado, el artista exageró con arte la belleza de la imagen y la gente atraída por su encanto, por el encanto de la obra, juzgaba ahora digno de adoración al que poco antes veneraba como hombre. Los textos son claros y están lejos de ser los únicos. La idolatría no es producto necesariamente de una malicia o de un plan perverso bien premeditado. Conducirá, sí, a la perversidad, sin duda, y a una perversidad grande, como lo está diciendo el texto, pero ha sido ese su inicio. En el primer versículo, ¿verdad?, que leí cuando el padre estaba en duelo, los sentimientos humanos del padre desconsolado nos llevaban a idolatrar la figura de su hijo, figura que él mismo había confeccionado. La influencia de este hombre entre los suyos y la costumbre hicieron el resto, transformándolo en ley. En el segundo caso, cuando el artista ya hizo la obra, la ambición y el énfasis exagerado puesto en la belleza externa de la imagen sirvió de lazo para cautivar a otros hombres, quienes atraídos comienzan a adorar lo que antes solo veneraban. De hecho, en la inmensa mayoría de los casos, ese es el camino a seguir para llegar a la idolatría. La debilidad o los deseos desordenados son lazos que atrapan y llevan al abismo más profundo. El deseo de complacer y de ser complacido, el desorden en los sentimientos o en la apreciación de la belleza pueden ser y son en el mundo actual causa de idolatría y de verdadera idolatría, la que se ha, la que se va haciendo más perversa a medida que progresa como tal, llegando a tocar grados insospechados de degradación. Por ejemplo, desviaciones sexuales modernas, también el afán del dinero y de las riquezas, empezando muchas veces como un juego, diversión o distracción, y llegan a tocar grados impensables de insensatez y perversión. Así quiero advertirles de lo que ocurre al respecto en la actualidad. Las personas están comprando joyería que trae el ojo turco. O sea, eh, a veces uno no se da cuenta, son cosas que se ponen de moda y yo lo veo, pero tanto que yo me sorprendo ver personas inteligentes, personas buenas, llevando ese ojo turco, que es una, bueno, es una pieza hecha de resina, tiene color azul, blanco y el centro negro, parece un ojo, y ustedes buscan y se llama el ojo turco, que lo que se hace, bueno, y a veces se le pone al mismo ojo la mano de Fátima o solo la mano de Fátima, también la he visto. Se ven pulseras, en collares, en llaveros y son bonitos. El problema es la ignorancia. Si uno va y busca, estos son amuletos que protegen del mal ojo y se explica que se deben de limpiar de cierta forma para mantener la efectividad de una resina, de un pedazo de metal, de lata, y uno cree que eso lo puede proteger. O sea, es que de verdad tiene uno que estar muy desesperado y muy fuera de Dios para creer en esto. Y si lo están usando sin saber, la ignorancia nos lleva también a la perdición. Esta es una idolatría pura que surge por ignorancia. Por eso quiere darle la voz de alerta. Revisen bien lo que compran, vigilen, que si son cosas desconocidas. Yo he visto estos, son como unos móviles chinos que creo que también tienen un significado en la religión
de asiática, pero no sé bien qué quiere decir, pero yo los he visto colgando en las casas como unos faroles. Y el gato con la pata así, también que dicen que es para traer plata. Todo eso es idolatría. Y es veneración de algunas imágenes o objetos, porque creemos que con eso vamos a tener suerte, nos va a llegar la plata. Y ya les leí que toda petición se la tenemos que poner a Dios, no a un objeto inanimado que no sirve para nada, pero que recoge nuestra atención y nos desvía de Dios y se convierten entonces en un ídolo. Revisen lo que compran. Si no lo hacen con intención, pues bótenlo y averigüen. Si lo hacen con intención, tienen que pedirle perdón a Dios por su idolatría y, y aprendan a reconocer que el único que tiene poder es nuestro Dios. Otro caso que se ha puesto también muy de moda son las calaveras mexicanas, que son muy bonitas las calacas, y se hace una película. México tiene la tradición del Día de Muertos, que parece muy linda, pero eso es una idolatría a la muerte. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado de no empezar a idolatrar la muerte, porque podemos atraer muchas cosas sin darnos cuenta: enfermedades, soledad, tristeza, desesperanza. Nosotros no podemos idolatrar la muerte, tenemos que idolatrar la vida que nos dio nuestro Señor Jesucristo a través de su nacimiento, que es lo que vamos a celebrar pronto, dentro de un par de días. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado, porque sin darnos cuenta podemos usar este tipo de imágenes y nuestras vidas se pueden ir apagando y alejando del que nos da vida y vida en abundancia, como dice Juan 10:10. En general, el uso de imágenes u objetos es una perversidad que se manifiesta produciendo o aumentando la ignorancia con la cual se ejecutan dichos actos, tratándose de todos modos de una ignorancia culposa o culpable, ya que tuvo su origen en el consentimiento dado a una inclinación que se percibió en un primer momento como desordenada y egoísta, porque quiero lo que yo quiero. No me interesa si Dios lo quiere. Yo quiero esto y lo voy a lograr. La ignorancia llega al extremo de cambiar totalmente el nombre de las cosas y considerar como bienes lo que antes se retenía como males. En el libro de Sabiduría nos dice, en el Sabiduría 14:22, metidos en la guerra cruel de la ignorancia, saluden a esos males con el nombre de paz. Y eso es mentira. Ya sea que tengamos o no un becerro de oro en el patio, somos idólatras. Una vez alguien definió un ídolo de esta manera: un ídolo es cualquier cosa o persona que comienza a captar nuestros corazones, mentes y afectos más que Dios. Esto significa que una deidad pagana, un número en una báscula del baño, un equipo de fútbol, un trabajo, podrían igualmente ser definidos como un ídolo, dependiendo del corazón de la persona. Quizás hayamos oído la expresión de que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Hay un nivel más fundamental de idolatría que consiste en nuestros corazones que adoran solo 3 ídolos: aprobación, comodidad y control. Cada acto, afecto y actitud idolátrica, que la lista es interminable de estos actos, surge de uno o más de estos amores de raíz, o sea, de la aprobación, la comodidad y del control. Por lo tanto, si realmente queremos derrotar a los ídolos de nuestro corazón, debemos ahondar y tratar con la cuestión más elemental, y es lo que tengamos en el corazón. Para cada uno de estos 3 ídolos, aprobación, comodidad y control, les voy a leer una muestra de las innumerables formas en las que puede manifestarse, y luego vamos a renovar la mente con la verdad, pensando en qué actitudes y acciones de adoración a Dios, qué acciones, ¿verdad? Y actitudes de adoración a Dios debemos poner en su lugar, como nos dice Efesios 4:22-24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Uno de los ídolos fundamentales que nuestros corazones adoran es la aprobación o la alabanza de otras personas. En pocas palabras, queremos ser adorados. Por lo tanto, clamamos por la gloria que solo le pertenece a Dios. Lo que puede parecer insignificante, trivial, respetable, es simplemente un intento de robar su gloria a escondidas. Al igual que con los tres ídolos principales, la raíz de la aprobación puede florecer de muchas formas diferentes y les voy a leer varios. Por ejemplo, excesos de compromisos, estar uno muy ocupado con otras personas, celos, rechazar acercarse a los demás porque no se lo merecen, limpieza compulsiva y malhumorada de la casa antes de que llegue una visita, falta de valentía para compartir el evangelio, revivir una conversación en la cabeza, buscando cómo hubiéramos podido y debiéramos haber actuado mejor y preguntándonos qué estará pensando la otra persona sobre mí, sobre nosotros. Pensar que cada conversación susurrada se trata de mí, necesidad de ropa a la moda y de última tendencia, dietas compulsivas, adicción a las redes sociales y al teléfono, negarse a intentar algo nuevo por miedo al fracaso, sentirse herido al no recibir felicitaciones, esperar el reconocimiento de todo el trabajo que hacemos, buscar el dominio de las conversaciones, desear que se fijen en mí, degradación habitual de uno mismo, tender a compararse con otras personas. Es una lista larga, pero bueno, algo tendremos. Si no una cosa, la otra, pero vean que esto es una idolatría hacia uno mismo. Es importante notar que aunque en la mayoría de los casos el ídolo que está en la raíz de estos patrones de pensamiento y comportamiento es la aprobación, es posible totalmente que otro ídolo pueda aparecer también. Lo que necesitamos entonces es aceptar. Muchas veces que tenemos este problema de aceptación, de que queremos que nos aprueben, que todo está bien, no tener conflicto, que siempre seamos como el centro de atención. Una vez que aceptemos que esto está ahí en nosotros, debemos empezar a pensar en lo que los demás, eh, ¿verdad? Pueden estar sintiendo alrededor de nosotros y qué tan incómodos los estamos haciendo sentir. Aquí lo que lleva entonces es a una amputación radical de lo que estemos haciendo. Existe la posibilidad de que haya que hacer un ayuno total de redes sociales, de teléfono, de visitas o de reuniones sociales. Necesitamos tal vez arrepentirnos de celos, tal vez compartir el evangelio con un vecino. Tenemos que hacer lo contrario, pero hay que tener mucho cuidado, porque podría ser que esto llegue más lejos, porque este es el ídolo que nosotros manejamos, que es el amor a nosotros mismos. Podría llevar más allá, por ejemplo, si no estoy usando mis redes sociales, entonces quiero que me feliciten porque estoy haciendo un esfuerzo, un ayuno. Entonces otra vez vuelvo a caer en idolatría. Así que no es solo dejar de hacer las cosas, es un proceso completo porque hay que dejar de lado lo que está mal, al mismo tiempo que renovamos nuestra mente y nos vestimos de lo que es semejante a Cristo. O sea, es entender que hay algo más de fondo, no es dejar de hacer, es dejar de querer que nosotros seamos el centro. Ser adorado o adorada de la aprobación puede manchar casi todos nuestros pensamientos. Afortunadamente, el poder del Evangelio es mayor que este pseudo Dios. Podemos tener la victoria sobre un asunto adversario. La solución no es fácil, pero tampoco es complicadísima. Hay que volver a los dos grandes mandamientos que nos dice Mateo 23, 37, 40. Y él les contestó,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La primera clave para recalibrar nuestros cerebros puede parecer una respuesta de escuela dominical para niños, pero debemos aprender a amar a Dios de la forma más suprema, porque el problema con el ídolo de la aprobación es que la gente es grande y Dios es pequeño. Es algo que no percibimos, pero así es. Nuestro deseo de aprobación comenzará por desvanecer a medida, se va a desvanecer a medida que nuestras mentes se renuevan por la constante contemplación de la gloria de Dios, inmutable y todopoderoso. Debemos fijar nuestra mirada en el que es verdaderamente hermoso. Si no nos obsesionamos con él, nunca se nos acabarán las maravillas o los atributos para adorar. Nuestro deseo de aprobación comenzará a desvanecerse a medida que nuestras mentes se renueven por la constante contemplación de la gloria de Dios. Para ello debemos leer la palabra, buscando a Dios. Somos demasiado propensos a fijarnos en nosotros mismos en cada historia. Entonces, cuando leamos la palabra de Dios, vamos a buscar qué es lo que enseña cada versículo en particular sobre Dios y dedicar tiempo a adorar a Dios, no pensar en que se parece a mí, para que aprendamos de Él. Busquemos sus atributos en la vida cotidiana y alabémoslo. Debemos estar vigilantes en la oración, buscando constantemente la ayuda de nuestro Padre para mantener nuestros motivos puros y que nuestros corazones no se confundan tratando de amar a Dios para que se cumplan nuestros deseos, manipulando al prójimo para que se me apruebe. Quiero darles otro ejemplo de la época que estamos viviendo, de idolatría moderna, y es un señor gordo vestido de rojo que vino a quitar el lugar de lo que verdaderamente significa la Navidad. Eso es una idolatría. Hay casas que están llenas de todo lo que tenga que ver con Santa Claus. El señor vestido de rojo por todo lado, renos por todo lado, trineos por todo lado, elfos por todo lado, y no se ve una sola cosa o acto en esas casas, que es en la mayoría, que refleje lo que está pasando en 1 y 2 días, que es el nacimiento, el recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que vino al mundo para rescatarnos. Él vino a la tierra para vivir como un ser humano, para sufrir con nosotros, para entender nuestra carne, aunque Él la entiende, o sea, no tiene por qué vivirla, pero bajo de ser un Dios a ser un humano, a sufrir con nosotros y luego morir por nuestros pecados y llevar nuestras enfermedades cuando fue crucificado. Eso es lo que nosotros debemos celebrar, que Él se encarnó, vino a buscarnos, a amarnos aquí en la tierra, a caminar en esta tierra. Yo espero que ustedes de verdad entiendan que esta idolatría al Santa Claus, a todo ese montón de películas que tienen que ver con un doncito que hace magia y hace que hasta las parejas se hagan, eso es idolatría. Tenemos que sustituir todo eso por, sí está bien, adornemos, pongamos luces, pero que eso signifique que lo que estamos viendo es la luz de Cristo en nuestras vidas, leamos la palabra de Dios, entendamos qué está pasando en esta época. Quitemos la idolatría de lo que los medios de comunicación nos están sembrando en nuestras vidas. Y lo que quiero ahora es leerles Primera de Tesalonicenses 3:12. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Esta es también la razón de la Navidad. Colaborar, ayudar, evangelizar, llevar la palabra de Dios y en nuestros corazones adorarlo a Él, creerle a Él, vivir por Él. Yo quiero orar para que en esta Navidad ustedes puedan tener
una época muy diferente que no tenga que ver con fiestas, con despilfarros, con borracheras, con pleitos, con cosas que no tienen nada que ver con la razón de ser de la Navidad. En nuestro corazón nazca el amor por el Señor, el agradecimiento pleno por todo lo que Él hizo por nosotros y lo sigue haciendo porque no nos ha abandonado. Más bien envió su Espíritu Santo para que sea nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro consejero. Él nos rodea arriba, abajo, al lado, nos protege, es nuestro refugio y tenemos que entender que eso es de lo que se trata la Navidad. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude, nos muestre el camino y quite toda idolatría de nuestra vida, que nos haga ver, nos ilumine, nos muestre dónde tenemos idolatría, dónde estamos abandonando la adoración hacia Dios, a nuestro Dios verdadero. Amén. Que tengan una feliz Navidad. Que Dios los bendiga, los protege y los ayude mucho. Que de verdad el Señor nazca en ustedes. Hasta luego. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.